Bien, muchachos. Vamos a explicar brevemente lo que es el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. ¿De acuerdo? Primero, los elementos. ¿De acuerdo? Cuando tenemos un observador, ¿ya? Y un objeto que está siendo observado, tenemos aquí, en primer lugar, la línea horizontal. La línea horizontal es aquella línea que justamente marca dónde va a ir nuestros ángulos. A ver, esta persona puede estar mirando hacia la parte superior, esta es la línea visual, o hacia la parte inferior, que también vendría a ser su línea visual. En este caso depende del observador, dónde está mirando. En cualquiera de los dos casos donde él esté mirando, va a tener sus ángulos, que va a mostrar los ángulos donde puede ver el objeto. Si ve hacia arriba, el ángulo se llamará ángulo de elevación. Si está viendo hacia la parte inferior, el ángulo se llamará ángulo de depresión. Ángulo de depresión. ¿De acuerdo? Dos tipos de ángulos. Obviamente, aquí nosotros podemos observarlo como dos triángulos rectángulos, ¿verdad? Esto de aquí es como si fuese un triángulo rectángulo y aquí también un triángulo rectángulo. Y podemos trabajarlo con las razones trigonométricas que en clases anteriores ya hemos visto. Si ponemos aquí un punto A, aquí un punto B y aquí un punto C, vamos a poder trabajar un triángulo rectángulo. Aquí vamos a ponerle un punto al observador, un punto D. Tenemos triángulo rectángulo ABD y el triángulo rectángulo CBD, ¿verdad? Tenemos dos triángulos rectángulos. El triángulo rectángulo ABD, como puedes observarlo ahí, y además también tenemos el triángulo rectángulo CBD. En ambos podemos trabajarlo dependiendo de la altura de los dos objetos, de la altura del observador y de la altura del objeto que se está observando, ¿verdad? Le hemos puesto H mayúscula al objeto y H minúscula al observador, para que te des cuenta que la relación de las dos alturas podemos relacionarlo. ¿Qué pasa si en el triángulo, aquí, en el triángulo CBD, este triángulo de aquí, el que estamos pintando de negro, le sacamos la cotangente al ángulo de depresión? Si yo le saco la cotangente al ángulo de depresión, ¿tú sabes cuál es la razón cotangente? Es adyacente, opuesto. ¿Quién es el adyacente? El adyacente es el tramo DB o BD, como quieras llamarlo, sobre el tramo BC. Pero el tramo BC, ¿qué cosa es? La altura del observador, ¿verdad? Entonces le ponemos altura para ver cuál es la relación. Entonces este tramo BD va a quedar en relación a la altura. BD, ¿a qué va a ser igual? H pasa a multiplicar, sería H por cotangente del ángulo beta, o sea, del ángulo de depresión. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo aquí para poder relacionarlos. ¿Ya? Vamos a dejarlo aquí nada más. 1. Entonces, ¿qué pasa con el triángulo aquí, ABD? El triángulo ABD, para relacionarlos, el triángulo ABD, vamos a sacarle la tangente del ángulo alfa. ¿Por qué sacamos la tangente? Porque tenemos que relacionarlo, ¿verdad? La tangente es opuesto a AB, el segmento AB, sobre adyacente DB. Pero DB o BD, ¿a qué es igual? Sobre BD. Le voy a poner para que te des cuenta, ¿ya? Vamos a poner. Pero tú sabes que BD, ¿a qué es igual? A este señor. ¿Sí o no? Listo. Entonces AB
AB por ¿quién? Por H o sobre H por cotangente de beta. ¿Listo? Entonces el segmento AB será igual a H cotangente de beta por tangente de alfa. ¿Te das cuenta? Ahora sí, está en relación a las tangentes y a las cotangentes. Vamos a ponerle aquí ecuación 2. Ahora, si tú sumas los dos segmentos, queda en función a las dos alturas, ¿verdad? ¿Qué vamos a sumar? El segmento AB con el segmento BC. Si tú sumas el segmento AB con el segmento BC, ¿qué te va a dar? H mayúscula, ¿verdad? Listo. Entonces, sumamos. Sumamos. AB más BC es igual a ¿quién? A H mayúscula. ¿Quién es AB? H cotangente de beta por tangente de alfa. Más BC. ¿Quién es BC? Ah, la altura H. Listo. Queda en función de las dos alturas, ¿verdad? Factorizamos, podemos factorizar. Pero si gustas, lo podemos dejar ahí, ¿no? La H mayúscula sería, H sería cotangente de beta por tangente de alfa más 1. Va a ser igual a H mayúscula. Y si tú quieres H minúscula, simplemente todo esto pasa a dividir. Entonces esto de aquí podemos hacerlo con las razones trigonométricas. Mira, si tú quieres H minúscula, todo este factor pasa a dividir, ¿no? En función a las razones trigonométricas. Problema 1. Problema 1 te dice que desde un punto cualquiera se ve con un ángulo de elevación de 37 grados, ¿verdad? Un poste. Esto justamente se ve, tiene una distancia de 20 metros, te dice. Listo. A una distancia de 20 metros, con un ángulo de elevación de 37, se ve la altura del poste. Bien, es un problema simple, como para ir nosotros dándonos cuenta qué va a formar. Mírame, ¿qué forma? Un triángulo rectángulo, ¿verdad? De 37 grados. Entonces, recién acabamos de hacer estos problemas. Razones trigonométricas, 37, ¿quién se le debe oponer? ¿Y quién debe estar adyacente? ¿Verdad? Tenemos dos cosas. Adyacente, profesor, adyacente tiene que ser, ¿cuánto? 4K. 4K es igual a 20. ¿Dónde K cuánto vale? 5. Si K vale 5, entonces diré que la altura del poste es igual a X, ¿sí o no? Entonces X, ¿a cuánto va a ser igual? ¿Quién se le opone a 37? 3K, o sea, 3 por la constante K. X, ¿cuánto será? 3 por la constante K, que vale 5. Esto sería 15. ¿15 qué? Metros, porque estamos hablando de metros, obviamente. Listo. Problema resuelto. Bien. Pasamos al siguiente problema. Dice un nadador se puede ver, va hacia un faro y puede ver el faro con un ángulo de 30 grados. Se acerca 10 metros y ahora lo ve con un ángulo que se duplica, dice. Si antes era 30, ahora ¿cuánto será? 60 grados. ¿Verdad? Se duplica. Entonces, mira, el nadador inicialmente estaba aquí. Ahora está acá, ¿verdad? Se ha duplicado. Entonces, bien, tú puedes ver que hay dos triángulos. Vamos a poner los vértices para que te des cuenta. Vamos a poner vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, ¿verdad? Porque aquí obviamente hace un triángulo. Esta es la altura del faro. En el triángulo ABC, ¿qué me puedo dar cuenta? Que dos ángulos internos suman un externo, ¿sí o no? Triángulo ABC.
Entonces el ángulo ABC, ¿cuánto debe medir? 30 grados. ¿Por qué? Repito, dos ángulos internos me da la suma del ángulo externo. Entonces esto también debe medir 30. Por ende, ¿qué tipo de triángulo es el triángulo ABC? Es un triángulo isósceles. ¿Sí? Sí, profesor, es isósceles. Entonces, si esto vale 10, esto de aquí también valdrá ¿cuánto? 10. Listo, profe. Entonces, si esto vale 10, ¿qué triángulo es el triángulo BDC? Es un triángulo rectángulo con la hipotenusa 10, ¿verdad? Triángulo rectángulo BDC es un triángulo notable de 30 y 60 con la hipotenusa 10. La hipotenusa de 30 y 60, ¿cuánto tiene que ser? 2K, profe. 2K igual a 10. ¿Donde K cuánto vale? 5. Y si K vale 5, muchachos, si K vale 5, ¿cuánto valdrá la altura? ¿Quién se le tiene que oponer a 60 grados? 3, raíz de 3 por K, ¿verdad? Por lo tanto, X va a ser igual a raíz de 3 por K. O sea, 5, ¿no? 5 raíz de 3. Muy bien. Esa sería la respuesta. Creo que ustedes lo tienen ahí las alternativas con decimales. Aproximadamente, ¿cuánto sería esto? 8,6 aproximado, ¿no? Bueno, lo marcan como decimal. Problema 3. Mira, problema fácil también, como para que inicies, ¿no? Mira, 60 grados, la altura del edificio, 120. Entonces, tú sabes, ¿quién se le pone a 60? Se tiene que poner raíz de 3 por K. Obviamente tú dominas lo que es triángulos notables. ¿Y cuánto se le está poniendo? 120 metros. Entonces K sería 120 entre raíz de 3, que racionalizando sería 40 raíz de 3. K sería 40 raíz de 3. Ahora, ¿qué te piden hallar? La distancia, esta distancia X. ¿Cuál será la distancia X? Si se le pone raíz de 3K, ¿quién sería X? K, ¿verdad? Esto sería la distancia, esta misma distancia. ¿De acuerdo? Esta misma distancia es lo que te están pidiendo, ¿no? Problema sencillo. Problema 4. El problema 4 también es igual, pero ahora te dan la distancia y te piden la altura. Mira, siempre, ojo, cuando no te dan la altura del observador, se supone que está al ras del suelo. ¿Ya? Se supone que está al ras del suelo. ¿Por qué? Porque no te dan la altura del observador. Si te dieran la altura del observador, sí tienes que quitarle, pues, porque desde aquí está observando. Como no hay altura de ningún observador, siempre se considera que está al ras del suelo. No te olvides eso. 40. ¿Quién tiene que estar adyacente y quién tiene que estar opuesto? A 37. Adyacente a 37, 4. 4K igual a 40, ¿no? La constante K, ¿cuánto vale? 10. Si la constante K vale 10, por lo tanto, la torre, ¿cuánto va a medir? Entonces la torre medirá ¿cuánto? Opuesto a 37. ¿Quién es opuesto a 37? 3K. 3 por K, ¿verdad? ¿Sería cuánto? 30, ¿verdad? 3K. ¿Qué sería? 30. Ahí está. 30 metros mide la torre. Bien, muchachos, ahí están los problemas. Bien, muchachos, en este problema ya la persona, te dan la medida de la persona. Dice que mide 2 metros. Y observa una torre de 82 con un ángulo de elevación de 30 grados. ¿Verdad? Ángulo de elevación 30 grados. Ahí está. Entonces, este triángulo rectángulo sería fácil. Mira, ve 2. Acá mide 2. Significa que esta altura hasta arriba, ¿cuánto es? Mide 80 metros, ¿verdad? No está difícil de poder desarrollarlo. Ahora, ¿qué te dice? ¿A qué distancia está la persona? Te pide la distancia. Vemos el triángulo rectángulo. ¿Quién se le opone a 30? 80. ¿Quién se le debe oponer a 30? 1K. 1K es igual a 80. K vale 80, ¿verdad?
Si k vale 80, te piden la distancia. Por lo tanto, la distancia x, ¿cuánto será? ¿Quién tiene que ser adyacente a 30? Raíz de 3k, ¿verdad? Entonces x será igual, raíz de 3 por 80, 80 raíz de 3. Lo podemos dejar aquí, o si no, puedes hacerlo como decimal, multiplicando la raíz de 3, que vale 1.73 por 80. ¿De acuerdo, muchachos?